Bueno, vamos a estar predicando la palabra de Dios en esta nueva mañana. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 17. Dice de la siguiente forma la palabra de nuestro Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Contra la corriente. Es el título que hemos asignado para desarrollar esta enseñanza en la mañana de hoy. Y para los que han estado siguiendo esta serie, estas palabras que acabamos de leer en la primera carta del apóstol Juan pueden parecerle un tanto extrañas, algo raras. Hemos venido leyendo algunas porciones bíblicas que Juan ha dejado saber y ha mostrado características de personas que no pueden ser nombradas como nacidos de Dios. Hemos venido hablando de falsos maestros. Hemos venido hablando de personas que tienen algunas distinciones que no nos permiten a nosotros llamarlas como cristianas o como personas que han nacido de nuevo. Y de repente Juan irrumpe su discurso como en una especie de paréntesis y comienza a hablarle de padres, de hijos y de jóvenes. Estas palabras no son tan sencillas de acomodar en medio de lo que nosotros estamos desarrollando y estamos intentando enseñar. Pero son un tanto difíciles toda vez que nosotros pongamos nuestra mira todavía sobre estos falsos maestros. Para comprender el sentido de estas palabras debemos quitar la mirada de los falsos maestros y entonces trasladar y apuntar nuestras miradas hacia los creyentes, hacia la iglesia de Cristo, hacia nosotros mismos. Debemos mirarnos como en un espejo a la luz de las palabras que Juan está trayendo, sobre todo en estos primeros 3 versículos. Versículos que parecen apuntar más bien a una familia. Versículos que parecen apuntar a una casa. Pero no, mi hermano. Juan está hablando entonces ¿a quiénes? A creyentes. Es a ellos que Juan va a transmitir estas palabras de los versículos 12 al versículo 17. Y lo hará con la firme intención de animarlos a renunciar a todo estratagema mundano, a todo sistema de valores anticristianos, a toda filosofía que es contraria a Dios y que termina generando una dicotomía, es decir, una división entre nuestra profesión verbal y la aplicación misma de esa fe. Es decir, una división entre lo que confesamos con nuestros labios y lo que hacemos con nuestro actuar. Es así que Juan estimula a su audiencia a vivir una vida consagrada a Dios, mostrándole 3 cosas. En primer lugar, Juan señala 3 verdades fundamentales que no pueden ser olvidadas. 3 verdades fundamentales para los que están anotando, que no pueden ser olvidadas. En segundo lugar, Juan presenta una advertencia y prohibición que no puede ser ignorada. Y por último, Juan señala las razones por las cuales debemos cumplir, obedecer esta prohibición. Así que pasemos a desarrollar entonces el primero de nuestros encabezados.
Tres verdades fundamentales que no pueden ser olvidadas. Versículo 12 al versículo 14. Vamos a leerlo nuevamente. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estas palabras claramente expresan y nos hacen que nosotros tengamos en cuenta que Juan está hablándole a tres grupos particulares. Tres grupos particulares. ¿Cuáles son esos grupos que Juan está dirigiendo, a los que Juan está dirigiendo estas palabras? Juan está hablándole a niños que son hijos. Juan está hablándole a padres y Juan también está hablándole a jóvenes. Ahora, antes de que usted piense que ahora sí se ha puesto bueno el culto porque Dios va a hablarle a mi hijo, yo quiero decirle que Juan no tenía en su mente el dibujo de una familia. De hecho, Juan no está hablándole a tres grupos de forma cronológica. No es que Juan está hablando de edades cronológicas aquí. Juan más bien lo que está hablando o lo que está pensando cuando dirige estas palabras es estados espirituales de ciertas personas que estaban en la iglesia. Juan está hablando de etapas espirituales de toda persona que está en una iglesia. Está hablando a niños. ¿Y quiénes son niños? Aquellos recién convertidos. Juan está hablando de padres. ¿Y quiénes son padres? Aquellos cristianos maduros en la fe. Aquellos hombres maduros con experiencia. Juan está hablándole a jóvenes. ¿Y quiénes son jóvenes? Bueno, jóvenes son los que no están ni muy ni tan. Es decir, hay gente que está luchando, que está en pie de lucha. Gente que está en un término medio, que se encuentran enfrentando todavía pruebas y dificultades de la misma vida. A este grupo de personas, Juan expresa tres verdades fundamentales que con el tiempo se han ido diluyendo, pero que nos hace muy bien hoy a nosotros recordarlas. Y al primer grupo que Juan dirige su mirada es a los niños, hijos espirituales. Juan les dice, hijos, sus pecados son perdonados, o sus pecados han sido perdonados. Esto es lo primero que le dice a un grupo en particular que son los hijos. Hijitos, sus pecados han sido perdonados. Esta es una verdad que en el principio de nuestra fe tuvo la fuerza necesaria para animarnos a seguir la carrera. Esta verdad de que nuestros pecados nos han sido perdonados no necesitó de algo adicional para motivarnos en nuestra elección cristiana, en nuestra decisión de seguir al Señor. No necesitábamos nada más, no había espacio para algo adicional. La verdad de aquello logrado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos alentaba y nada más lo podía hacer como esta verdad. Pero con el tiempo, esta verdad del Evangelio parece ir perdiendo su valor sobre muchos. La pregunta es, ¿por qué? Hay muchas personas que han visto la gracia, la maravilla de Cristo obrar en la cruz, trayendo salvación al pecador, y no han necesitado más nada para entonces afianzarse en una iglesia, servir al Señor, otorgar al Señor su vida, su aliento, su mirada, sus esperanzas. Todo estaba condicionado de cara al Señor. Pero pasando el tiempo, su situación no es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué es que ahora se está pensando? Es que mi marido
no se ha convertido. Es que todavía me encuentro sin empleo. Es que las promesas del Señor todavía no las he visto cumplidas. Y parece que ya la verdad del Evangelio que te dice que tus pecados te han sido perdonados no es tan potable. Necesita un condicionante, necesita agregarle algo más para que tú nuevamente puedas seguir en carrera. Esta es una de las razones por las cuales el Evangelio de la prosperidad genera tanta adhesión. Porque vive diciéndole mentiras a las personas. Porque vive diciéndole a las personas que algo grande Dios hará contigo. ¿Y qué es lo grande que Dios hará contigo? Lo grande que Dios hará contigo ya lo ha hecho en Jesucristo. Te ha salvado. Tus pecados te han sido perdonados. La verdad es que Jesús nos ama y ha muerto por nuestros pecados. Nos debe motivar en todo tiempo a seguir en nuestra fe, no importando las circunstancias que están a nuestro alrededor. Esto nos debe motivar. Pero ¿por qué no nos motiva, pastor? ¿Por qué no nos motiva? Si esta pregunta tú te la estás haciendo, quiero decirte que puede existir en ti un condicionante de que tú todavía seas un niño. ¿No te ha gustado eso? Eres un niño. Tu fe no ha madurado. Y es a ti que Juan te está hablando. Eres un niño en la fe. ¿Por qué es que esta verdad que Juan comunica de que hemos sido perdonados no te está motivando como te motivó en aquel momento? Parte del problema por la que esta verdad no nos está animando es porque hemos pasado por alto el significado del pecado. Juan dice, hijitos, sus pecados han sido perdonados. Y cuando yo comienzo a pensar lo que me ha sido perdonado, yo debo encontrar entonces estímulo en las palabras de Juan. Pero cuando yo pienso que lo que me ha sido perdonado no tiene un valor, no significa nada, entonces las palabras de Juan son como las palabras de cualquiera. Podemos estar pasando por alto el significado del pecado y en esta mañana yo quiero recordártelo. Y es el mismo Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 4, que nos habla sobre el significado de lo que es el pecado, o parte del significado de lo que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Dice Juan, es infracción de la ley. Pecar, hermano, es errar al blanco. Es una afrenta ante el santo carácter de Dios. El pecado es rebelión abierta contra la ley de Dios. Es no hacer lo que Él requiere de nosotros. Es no vivir como Él nos ha llamado a vivir. Y por lo tanto es no ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Eso es pecado. Ahora, vivir sin referencia a Dios es la razón por la que todos los hombres están sujetos a la muerte y a la condenación. Es decir, vivir en pecado es la razón por la que toda la humanidad está sujeta a la muerte y a la condenación. Pero ahora Juan dice que Dios nos ha perdonado. ¡Wow! Este es el Evangelio. Dios nos ha perdonado. Cristo murió por nosotros, proveyendo perdón y reconciliación con el Padre. Él pagó el precio de nuestro pecado para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿No es acaso esto alentador, mi hermano? ¿No proporciona esto aliento a tu vida? El saber que tú tenías que morir
por causa de tu pecado, pero que alguien tomó tu lugar y murió en una cruz, cuando no cometió las mismas rebeliones que tú cometiste. Esto es alentador. Y es alentador, ¿saben por qué? Porque nuestro mayor problema no era de salud. Nuestro mayor problema y mayor dificultad no era financiero. Nuestro mayor problema no era emocional. Nuestro principal problema era el pecado. Y Dios proveyó una solución a este problema. Dios otorgó una solución. Así que es importante que esta verdad que da Juan no sea olvidada, porque cuando lleguen los momentos de prueba a tu vida, esto de que tus pecados te han sido perdonados sí que te va a alentar, pero también te va a motivar a vivir de otra manera, de una manera más santa, de una manera más agradecida, de una manera más piadosa, de una manera que agrada a Dios. Y esa es la primera verdad, o una de las verdades que Juan comunica a su audiencia. Tus pecados te han sido perdonados, y esto se lo digo a los hijos. Pero ahora Juan pasa a un segundo grupo, y el segundo grupo que Juan le habla es a los padres. ¿Y qué le dice Juan a los padres? Le dice, ustedes conocen al que es desde el principio. Ustedes conocen al que es desde el principio. Nuevamente, Juan no se está refiriendo aquí a padre en un sentido cronológico. Más bien lo que Juan está haciendo es utilizar este apelativo para resaltar la experiencia y madurez que tienen estas personas, o que se supone que tienen estas personas. Padres son creyentes que conocen a Dios. Son creyentes que entienden las verdades del Evangelio. Y por ende, lo modelan y lo enseñan. Hombres maduros, hombres necesarios en la iglesia. Juan está afirmando de estas personas que su fe, su carácter anclados al conocimiento y obediencia de Cristo, es un bien que la iglesia tiene con estos padres. Es un bien necesario en la iglesia local. Por lo tanto, el conocimiento es un bien mayor siempre que se emplee en la edificación corporativa del cuerpo. Esa es la segunda verdad que Juan comunica. El conocimiento es un bien mayor siempre y cuando se emplee en la edificación corporativa del cuerpo. Esto le dice a los padres. Al tercer grupo que Juan se dirige en medio de estos versos es a los jóvenes. Y a los jóvenes le dice, ustedes han vencido al maligno. Ustedes han vencido al maligno. Estamos hablando de un creyente con una fe fuerte. No se espera que un joven sea débil. Por lo menos cuando usted está en un bus de servicio público y usted ve un anciano que se sube a ese alimentador o a ese bus de transporte, la gente espera que el joven que haga se levante, le otorgue la silla, porque se supone que un joven es ¿qué? Es fuerte, tiene vitalidad. Nosotros los jóvenes siempre debemos actuar de esa manera. Los que son un poco más avanzados de edad pueden permanecer sentados. Pero los jóvenes siempre van a tener que reaccionar de una forma distinta. Se está esperando de ellos algo distinto. Bueno, Juan aquí está hablando de estos jóvenes y está diciendo que estos jóvenes tienen fuerza. Son hombres que tienen fuerza, que han sido probados, que han sido tentados, pero por la gracia de Dios se mantienen firmes. Se mantienen firmes. Dice que han vencido al maligno. Sin embargo, a ese creyente firme, fuerte, que ha vencido al maligno por la gracia de Dios,
No se le puede olvidar que la victoria en Cristo es segura, pero que la batalla no ha terminado. La victoria en Cristo es segura, pero la batalla no ha terminado. El joven está propenso a olvidar algo que tiene que tratar de vigilar. Y es que tus victorias pasadas no garantizarán las victorias futuras. Ninguno de nosotros está exento a no caer o volver a caer. No te creas esa mentira. No creas que porque una vez lo superaste, esa prueba está superada para ti. No pasa en la vida real. Estás propenso a volver a caer y el joven tiene que recordar esto. La victoria en Cristo es segura, pero la batalla no ha terminado. De aquí hasta que lleguemos al cielo. Es decir, que el joven debe mantenerse alerta, en guardia. Y para esto debe hacer uso de una de las herramientas que Dios ha destinado a la iglesia con tal de hallar en ellos fortaleza. Su palabra. Su palabra. En toda iglesia local, mis hermanos, vamos a observar este escenario. Tendremos entre nosotros hijos, tendremos entre nosotros padres, tendremos entre nosotros jóvenes. Tendremos gente madura, con experiencia, firme y fuerte, pero también tendremos cristianos débiles. Esta es una realidad que nosotros debemos aceptar. Así como también debemos recordar cada una de las verdades que nos permitirán seguir alentados, seguir siendo edificados y siendo guardados. No estamos exentos de caer. Así que cuánto bien hacen estas advertencias. Y es precisamente una de estas advertencias que estaremos viendo en nuestro segundo encabezado. Juan preparó todo un escenario hablándole a niños, padres, a jóvenes, solo para darle esta advertencia al público, a su audiencia. Versículo 15, una advertencia y prohibición que no puede ser ignorada. Dice Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es el versículo central de esta porción que nosotros hemos tomado para estudiar. No améis al mundo. No lo améis. De este versículo podemos hacer un ejercicio de aquella clase que estuvimos estudiando o estuvimos dando el miércoles. Y es un ejercicio de observación. Observación. En nuestra observación debemos someter el texto a algunas preguntas. Y una de estas preguntas necesarias a este texto, a este versículo en particular, es: ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? O por lo menos, ¿a qué mundo se está refiriendo Juan en este versículo? Debo decirte que la palabra mundo se utiliza unas 17 o 18 veces en esta carta del apóstol Juan. Y no siempre significa lo mismo. En algunos momentos Juan utiliza la palabra mundo para referirse a la humanidad caída. En otros momentos Juan utiliza la palabra mundo para referirse a la creación. En otros momentos Juan utiliza la palabra mundo para hablar sobre los gentiles. Pero ahora aquí en este versículo Juan está utilizando la palabra mundo para referirse a un sistema opuesto al carácter de Dios, a una corriente. El mundo en este versículo es un sistema de vida que se opone a los valores cristianos. Ahora, teniendo claro a qué mundo Juan se está refiriendo, hagamos otra pregunta de observación. Juan dice que no amemos ¿qué? El mundo.
¿Qué es amar este mundo? ¿Qué es amar este mundo? Mi hermano, por lo que ya tenemos en información, amar el mundo es amar la forma de vida y los valores que adoptan aquellos que no aman a Dios. Eso es amar al mundo. El mundo, refiriéndose a la humanidad caída, vive amando ¿qué? El dinero. ¿Qué más vive amando el mundo? El conocimiento. ¿Qué más ama el mundo? La fama, el placer, la apariencia, el sexo y otras cosas más. Y lo peor de todo, lo peor de aquello que el mundo ama, es que el mundo está dispuesto a realizar cualquier cosa con tal de conseguirlo. No importa si los usos para conseguir aquello que ama sean legítimos o no. Ellos apoyan aquella frase maquiavélica, y digo maquiavélica porque viene de un padre, Maquiavelo. Él dijo, el fin justifica los medios. No importa lo que tengas que hacer, con tal de alcanzar el placer. Así que esto es amar al mundo, amar estas cosas que el mundo ama. Amar al mundo es hacer del mundo y lo que el mundo ofrece nuestro deseo diario. Hermanos, si tú quieres alcanzar fama, si tú quieres alcanzar conocimiento, si tú quieres alcanzar dinero, y ese es tu deseo cada vez que te levantas en la mañana, yo quiero decirte que tú puedes estar amando el mundo. Por supuesto, queremos estar mejor, y estar mejor implica tener dinero. ¿O no? Te trabajo por tener dinero. Pero no por eso vamos a atracar un banco. Hacemos uso legítimo de las cosas que Dios nos ha otorgado para alcanzar dinero y alcanzar un bienestar. Nos preparamos y trabajamos. La sudamos. Y entendemos que Dios nos da lo que Él nos quiere dar. Pero si tienes un deseo incontrolable por estas cosas que el mundo ama y que ya dijimos que era lo que amaba, yo quiero decirte que, y sospecho que puedes estar amando el mundo. Juan nos dice que el amor por el mundo consiste en pasión y voluntad. El amor por el mundo es una filosofía de vida. Es una corriente que pone los deseos por encima de la voluntad de Dios. Y esto es precisamente lo que Juan está prohibiendo. Que tú pongas tus deseos por encima de la voluntad de Dios. Es lo que Él pide que nosotros no hagamos. Ahora, Él lo está pidiendo al creyente. Él no le está diciendo esto al incrédulo, porque el incrédulo no tiene otra alternativa. El amor del incrédulo está destinado únicamente al mundo. No conoce otro amor, pero aquellos que han nacido de nuevo, que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones, no pueden colocar el amor en manos del mundo, sino en manos de Dios. Ese amor que Dios nos ha otorgado es para Él. Y quiero darte una noticia poco alentadora. Estas dos clases de amor no pueden coexistir. Se repelan. No pueden existir. El uno matará al otro. Es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores. Nadie. Absoluto. Nadie. Si amas al mundo, no amas a Dios. Y si amas a Dios, no amarás el mundo.
Es una implicación directa lo que Juan tiene aquí. Si tú amas el mundo, entonces el amor de Dios no está en ti. Pero ojo, Satanás es un astuto. Satanás nos va a presentar una oferta del mundo diciéndonos que podemos probar del mundo sin perder a Dios. Es la forma como funciona la tentación. Él nos muestra un panorama en el que podemos tener las dos cosas en ambos tiempos. Pero no es así. No pasa así. Ahora es muy necesario que frente a esta tentación, a esta oferta de Satanás, nosotros conozcamos muy bien lo que hay en el mundo y de qué manera podemos ser seducidos por este mundo. Y es lo que veremos en las razones que Juan nos presenta para atender su prohibición. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, las razones para obedecer, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan dice todo lo que hay en el mundo y lo particulariza diciéndonos o hablándonos de la pasión de la carne, los deseos de la carne. Hablándonos de los deseos de los ojos, la pasión de los ojos. Y nos habla de la vanagloria de la vida. Estas cosas pueden ser atractivas aún para el cristiano, para nosotros. Pueden ser muy atractivas. Pasemos a detallarla, la pasión de la carne. ¿De qué trata esto de los deseos de la carne? Juan se refiere a toda clase de lujuria y apetito del hombre pecador. Pero también puede referirse a deseos naturales que existen en todo hombre. Por ejemplo, deseo por comer. Todos deseamos comer. Todos deseamos dormir. Algunos se exceden. Todos tenemos una necesidad y un deseo natural por el sexo. Estos son deseos que Dios mismo ha otorgado al hombre. Dios nos creó y nos creó con emociones y con deseos. Es decir, que los deseos no son malos en sí mismos. Malo es que mis deseos controlen mi voluntad. ¿Qué pasaría si yo tengo un deseo legítimo y sano por comer? Es algo bueno, es algo legítimo, es algo que no atenta contra nadie. Pero ¿qué pasa cuando yo como y como y como? Tú estás cayendo en glotonería. Es decir, que ese deseo por comer ha controlado tu voluntad. Y esto es solo un simple ejemplo. Pero también podemos hablar del sexo. El sexo es un buen deseo. Dios lo creó. No es malo. Pero cuando el sexo controla mi voluntad, yo entonces lo que estaré manifestando es una lujuria descontrolada. Una pasión descontrolada. Ha sido tan descontrolado el sexo como un deseo natural que fue creado para disfrutarlo en el contexto del matrimonio, exclusivamente en el matrimonio. Pero hoy se tiene fuera del matrimonio. Y es cuando nosotros podemos entonces llamar que un deseo natural se convierte en un deseo pecaminoso, malo. Ahora, así como he nombrado estos dos deseos naturales, podemos nombrar cualquier otro. Cualquier cosa puede estar sujeta a un deseo mundano en nuestro interior. Y por ello debemos estar en constante supervisión de todo lo que hacemos. No hay alguien
lleno de más sabiduría para decirnos esto o presentarnos qué debemos hacer que el apóstol Pablo. Quiero que me acompañe primero a los Corintios capítulo 9, versículo 26 al 27, a fin de aquellos que duermen puedan despertar. Primero a los Corintios capítulo 9, versículo 26 al 27. 9, 26 al 27. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo. ¿Y qué hago con mi cuerpo? Lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mi cuerpo, mis deseos naturales. ¿Qué debo hacer, Pablo? Tú debes golpearlo. ¿Qué significa golpearlo? Restringirlo, lastimarlos, cohibirlos. ¿Por qué? Porque es necesario que sea puesto estos deseos en servidumbre. Es decir, que alguien los gobierne. Y si yo logro que mis deseos naturales sean gobernados, entonces yo podré disfrutar de ellos muy bien, sin que lleguen a ser pecaminosos. Pero si ellos están gobernando mi voluntad, entonces yo tengo que frenar, yo tengo que revisarme, porque muy seguramente he cruzado una línea y ahora un simple deseo me ha llevado a ser una pasión descontrolada. Se ha convertido en una pasión descontrolada que ya no sé cómo frenar. Ya no sé qué hacer. Pablo está hablando que debemos hacer esto, no siendo que seamos descalificados, hablándole a otros luego de aquellas cosas que debe hacer. Hay que decir no, incluso a cosas legítimas, con tal de que la voluntad de Dios pueda gobernar esos propios deseos. Hay que decir no a cosas legítimas con tal de que no nos dominen. Ahora Pablo también habla sobre los deseos de los ojos, la pasión de los ojos. Si revisamos muy bien, los ojos son solo órganos. Y estos órganos no pueden ser descritos como si tuviesen pasión o deseos. Ellos son solo una ventana que transmite información a nuestra mente. Y esta información que se transmite a nuestra mente genera un pulso a través del sistema nervioso que se deposita en nuestro corazón y lo acelera. Los ojos no tienen pasión, pero ellos son el instrumento para despertar en nosotros la seducción. En Génesis, hablando sobre la historia de la caída de Adán y Eva, nos dicen que Eva vio el fruto y le pareció codiciable, hermoso. Pero también nos habla la historia del rey David. Nos dice que en el tiempo que los reyes estaban en la guerra o que el pueblo estaba en guerra, David estaba sobre un terrado y vio a una mujer que se bañaba y era hermosa. Los ojos permiten la entrada de información a tu naturaleza humana, tu naturaleza caída, y esta provoca emociones, sentimientos e ideas pecaminosas. Esa es la razón por la que la tecnología ha sido tan atractiva y tan efectiva de mano del enemigo. Hoy en día la industria pornográfica ha alcanzado grandes logros porque ha penetrado la mirada egoísta del hombre que quiere satisfacer sus deseos. Es a través de nuestros ojos, la pasión de los ojos. Pero también termina hablando Juan de otra de las cosas que encontramos en el mundo y es la arrogancia de la vida. ¿Qué es esto de arrogancia de la vida? Es permitir o presumir el estilo de vida que se tiene y jactarse de las posesiones
para impresionar a otros y recibir su admiración. Es orgullo. Y hay muchas cosas y áreas de nosotros mismos que podemos ser cristianos y muy orgullosos. Uno observa cristianos que comprenden que la salvación es del Señor y es por gracia, pero todavía se jactan de sus hijos, ¿verdad? Y uno observa cómo muestran a sus hijos con una fascinación, idolatría, que aquel que tiene un hijo rebelde se siente tan mal cada vez que los escucha hablar de los hijos de estos hermanos. Es que si usted viera a mis hijos, son unos muchachitos, pero unos muchachitos ejemplares. Mi hijo Jean-Pierre, usted lo ha visto por momentos, aquellos que no lo han visto les invito a que lo observen. Él tiene momentos espirituales. Y normalmente esos momentos son cuando estamos en el culto. Él se porta muy bien en el culto. Pero cuando yo estoy ahí cantando, él normalmente siempre se me arrima, ¿no? Siempre se me acerca. No se sabe las canciones, pero se me acerca. Y se me coloca aquí en el pantalón, me agarra. O sea, él quiere llamar mi atención. Y por momentos yo estoy cantando y siempre estoy alzando mis manos, haciendo algo. Y yo me fijo que él está imitándome. Y que está cerrando los ojos y que está metido con el Señor. Y yo miro así y digo, es un pelado de Dios. Pero al mismo tiempo me digo a mí mismo, no me trates de impresionar. Yo te conozco. Es necesario que tengamos esto en cuenta, mis hermanos. Es necesario que tengamos esto en cuenta, porque podemos estar haciendo aún de nuestros hijos, y no digo que no admiren a sus hijos, por favor, denle un abrazo cada vez que hagan algo bueno. Pero no creas que tus hijos son la maravilla del mundo. Porque esa soberbia puede luego ser destruida por Dios. Dios es experto en esto, en quitar nuestros ídolos. Y si tu ídolo es tu hijo, entonces luego ese hijo que era para ti la perla de tus ojos, el brillo de tus ojos, termina siendo el niño más rebelde de todos. Dios guarde a nuestros hijos. Otra área en la que podemos alcanzar soberbia, esto hablaba por la soberbia, ¿no? Por lo que el mundo presume, ¿verdad? El mundo presume a los hijos y los muestra así. Otra área en la que el mundo tiende a ser presumido es la seguridad financiera. El punto es que nadie contó con una pandemia que iba a destruir el ahorro hasta del colchón. El colchón terminó con un hueco de tanto sacar y no encontrar nada. No había forma, hermano, de sostenerse. Nadie. Los ricos se preocuparon. Si ellos se preocuparon, ¿cuánto más nosotros? Imagínense, se preocupó Christian Daes, no nos vamos a preocupar nosotros. Por supuesto. Esto que el mundo presume es falso. Es simplemente un espejismo. Es algo irreal. Es algo que Dios en cualquier momento lo puede destruir y se ha encargado de destruirlo. La arrogancia de la vida del hombre. Solo voy a mencionar estos dos ejemplos, pero pudiéramos seguir con una lista larga, ¿verdad? Debemos ser cuidadosos con esto. Hoy puedes tener, mi hermano, recursos que Dios te ha otorgado, pero mañana no lo sabemos. No lo sabemos. Por favor, sé cuidadoso y pide a Dios que guarde tu corazón para las vacas flacas. Pídele al Señor que lo haga. Pídele al Señor que lo guarde. Ahora, una forma de ilustrar perfectamente esto que hemos dicho, lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Ya vamos a terminar.
Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Era bueno para comer y que era agradable a ¿qué? A los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este pasaje en particular de Génesis nos puede mostrar las tres cosas que Juan dice que el mundo o que se encuentran en el mundo. Los deseos de la carne. ¿Qué le pareció a Eva el árbol? Codiciable. Era hermoso. Deseos de la carne. ¿Qué más le pareció a ella el árbol? Era apetecible para comer. Ahora esto también nos muestra a nosotros la pasión de sus ojos. Y por último, nos muestra la vanagloria de la vida. Porque nos dice que la oferta de Satanás es que sabe Dios que el día que comieres de este árbol tus ojos serán abiertos y entonces serás como Dios. Ustedes no saben que el pecado original en su matriz es que el hombre quiere ser como Dios o quiere ser un Dios. Él quiere gobernar, él no quiere estar bajo autoridad. Estas palabras encajan muy bien en lo que Juan ha dicho. Encajan mucho más cuando sabemos que Edén significa placer o deleite. Placer o deleite. Dios lo había colocado al hombre en una zona deleitosa. Y el hombre tenía muchas cosas que observar. El problema no es que nos veamos atraídos por la belleza de algo que Dios mismo ha creado. El problema de Adán y Eva es que Dios había dicho que no. De todo menos ese. La voluntad de Dios prima por encima de nuestros deseos. Y es una forma como tú puedes medirte. ¿Es la voluntad de Dios? No, no lo hagas. No lo hagas. El problema no estaba en sus deseos. El problema es que ellos presumieron o pusieron sus deseos por encima de la voluntad del Señor. Ahora bien, luego de manifestar todo aquello que hay en el mundo y que pudiera generar una tentación para el creyente, Juan entonces nos da dos razones por las que nosotros no debemos amar la corriente mundana, y esto será muy rápido. La primera razón es una razón de procedencia, una razón de procedencia. ¿Cuál es la razón de procedencia? Que dice Juan, estas cosas no proceden de Dios. No proceden de Dios, es decir, lo que el mundo ofrece no procede de Dios. Nada de lo que hay en el mundo. Todo lo que el mundo ofrece no procede de Él. Por lo tanto, es una completa inconsistencia que un nacido de Dios esté viviendo por las cosas que aquí hay en este mundo. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, no te enredes de las cosas del mundo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 4. No te enredes. Ninguno que ha sido llamado por Dios como soldado se enreda en los negocios del mundo, en las cosas del mundo. No, Timoteo, no lo mires. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿qué pasarían? Serían añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. El problema es que el mundo ha invertido los valores. Busca primero esas otras cosas y después busca a Dios. En segundo lugar, hay una razón de permanencia y está en el versículo 17, porque dice Juan, el mundo pasa y sus deseos. Es decir, que todo lo que el mundo te da es transitorio, no permanece para una eternidad. Así que no debemos amar todo lo que aquí en este mundo nos puede otorgar, porque es temporal. Es temporal. Pero Juan agrega que el mundo pasa y sus deseos pasan,
Y todo lo que en el mundo tiene para ofrecernos es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Llegará el momento donde tu deseo ya no te podrá dominar. No te podrá dominar por un efecto natural. Llegará el momento donde estas cosas que ahora te ponían en disputa con Dios, ya no las podrás realizar. Ya no podrás tener fama, no podrás adquirir conocimiento, no podrás ir a la universidad, no podrás prepararte, no podrás hacer riquezas. No podrás disfrutar del sexo porque ya ni la pastilla te podrá funcionar. De manera natural, todo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No permanece para siempre porque ha ganado la salvación, permanece para siempre porque es un hombre que su salvación se evidenció a través de cumplir la voluntad de su Padre. Ahora, hacer la voluntad de Dios no significa suprimir mis deseos. Usted puede tratar de autoengañarse diciendo, sí, pero finalmente estoy haciendo la voluntad de Dios, pero su corazón está emanando una queja. Si es con queja que está haciendo la voluntad de Dios, mi hermano, es igual que nada. Debe ser para el Hijo de Dios un deleite, un placer agradar a su Señor. Y es de esta forma que entonces permanecerás. Aplicaciones. Hermano querido, el mundo es un enemigo real y es real para los cristianos. Es peligroso y puede hacerte daño si lo amas. Algunos ven el mundo como inocente o inofensivo, pero no lo es. Es diabólico, es anticristiano. Sus valores, políticas, sistema de educación, todo es anticristiano. Por tanto, no debe ser tolerante con el mundo ni inclusivo con el mundo. No hay forma de que un cristiano negocie los valores cristianos por lo que el mundo le puede ofrecer. No podemos ser inclusivos. No hay forma de que un cristiano lo sea. Hermano, entre más seguros nosotros estemos de nuestra posición en Cristo y nuestra herencia, menos vulnerables seremos a la tentación de amar al mundo, menos vulnerables. A mayor seguridad de nuestra salvación, menor será nuestra vulnerabilidad al mundo y a sus deseos. Pero entre más dudemos acerca de lo que creemos, mayor será la tentación por abandonar nuestra fe. Estaremos abiertos a todo viento de doctrina y por eso Jesús le oró al Padre pidiendo por sus discípulos, diciéndole, Señor, tu palabra es verdad, guárdalos en tu verdad. Que el Señor nos guarde en su verdad, mis hermanos. Y que podamos de verdad nadar contra la corriente. Amén.